Hola, hola, yo soy Damaris, una cubana aquí en Marsella, una gran ciudad al sur de Francia. Bienvenido a este nuevo video donde compartiré contigo algunas de las cosas que he dejado de hacer desde que llegué de Cuba a esta hermosa ciudad. Y sí, salí de mi zona de confort y me alejé de casa para llegar al otro mundo. Pero el estilo de vida me gusta y es bastante interesante. Así que prepárate para un viaje de anécdotas y cambios culturales. A los 5 meses de estar aquí empecé a adaptarme a mi nueva vida, que por cierto ha cambiado muchísimo y es una experiencia llena de descubrimientos. Seguramente te preguntarás, ¿es posible en tan poco tiempo perder algunas costumbres? Y sí, así mismo es. Primeramente quiero hablarte de mi familia, que por cierto, este es uno de los aspectos muy difíciles. Son 8.000 kilómetros los que nos separan. Me separan de mi mamá Isabel, de mi hija Laurita, de mi hermano Papito y de otros familiares que quiero muchísimo. Y aunque me ha tocado conformarme con algunas videollamadas, con mensajes de texto, de voz, que por cierto ayudan mucho a mantenernos comunicados, no es lo mismo que estar juntos físicamente. También dejé atrás a mis amigos de toda la vida. Y realmente es un desafío. Y aunque he vivido momentos de nostalgia, estoy enteramente agradecida por las nuevas amistades que he hecho aquí en Francia. Si hay algo que valoro mucho es la oportunidad que Dios me ha dado de abrirme nuevos horizontes y enriquecer mi perspectiva personal. Para mí es un placer, es un inmenso placer adaptarme a una nueva cultura y aprender el idioma francés, que por cierto siempre me gustó muchísimo. Al principio tenía mucho miedo a hablarlo porque realmente la pronunciación es bastante difícil. Pero las pequeñas clases de mi nieta, las correcciones de mi hija Maurita y las lecciones de YouTube me han ayudado muchísimo a dar algunos pasos y me sirvieron de motivación para que a los 7 meses saliera a la calle a comunicarme con las personas. Ver series hasta el amanecer también salió de mi rutina diaria, pero no me amilano por eso porque ahora el contexto es diferente y busco series, novelas, música que sean en francés para poder entrenar el oído y progresar en el idioma, que es ahora la prioridad número 1. Para ello también recibo oficialmente clases de francés a través de la Asociación Somos Cubanos en Francia. Merci, monsieur. Au revoir. Y poco a poco, con la sabiduría divina, espero alcanzar un mejor nivel de expresión oral y escrita. Desde que llegué a Marsella estoy en constante aprendizaje, entre ellos aprender a editar mis propios videos para poder regalarte estas historias tan interesantes. Cuando estaba en Cuba esperaba con ansia el fin de semana para ver series, bailar, escuchar música alta, específicamente cuando estaba en funciones de los quehaceres de la casa. Y es que a veces no me conformaba con escuchar música. Cogía el micrófono y me ponía a cantar al ritmo de Habana de Primera, de los Bambán, Púpilos que son, Mar Anthony. O sencillamente me acostaba en el piso y me deleitaba con temas de Alexander Pires, Gilberto Santa Rosa y otros cantantes de mi preferencia, y eso es algo que ya no forma parte de mi rutina. Era como un reflejo incondicionado, tanto así que cuando ponía la música a todo volumen, yo hacía hasta lo que no tenía pensado. Pero sinceramente ya no soporto escuchar la música alta. Increíble, ¿verdad? Y aunque parezca contradictorio, extraño mucho hacer esas cosas porque cantar, bailar, escuchar música son cosas que amo desde que era pequeña.
Además, esa era mi mejor manera de liberar el estrés, la carga emocional, las malas energías. Yo me sentía súper bien. De los zapatos altos te cuento que ya no forman parte de mi rutina y ahora son solo para ocasiones especiales. Y sin darme cuenta, los tenis, las sandalias, invadieron mi zapatera. Igual siempre ando desandando las calles de Marsella y no creo que los tacones sean los más adecuados para andar en esos trajines. Y ahora solo busco sentirme cómodo y para la calle se ha dicho. Algunas veces también pudiera ponerme los tacones porque aprovecho la infraestructura del transporte y salgo y lo mismo puedo irme en el metro, en el bus, en el tren también, que me gusta mucho irme en el tren. Pero bueno, lo normal o lo general es que siempre ando en tenis o sandalias, casi siempre. Ya los tacones, adiós. O simplemente camino para llegar a mi destino. Es una experiencia completamente distinta y la disfruto muchísimo. Además, aprovecho para hacer mis videos en tanto exploro la ciudad y descubro sus rincones ocultos. Y sabes, en esos recorridos he visto infinitos restaurantes donde la cultura culinaria es totalmente diferente y se enfoca en ingredientes frescos y platos tradicionales. Ahora disfruto de esa gastronomía local y de experimentar sabores nuevos y deliciosos. Recuerdo que en mi primera visita a Francia todos los días comía dulces y chucherías. Si me conoces bien y te digo que lo he dejado de hacer, no me vas a creer, pero sí, así mismo es. Y para mí es algo increíble. A veces, como cubana que se respeta, cogía las galletas dulces, las machucaba y las mezclaba con leche condensada. Nada, que solo buscaba aquellos recuerdos de cuando era niña, imagínense. Entonces, es algo que lo hacía, quizás era hasta un reflejo incondicional, no sé. Pero sé que amaba el dulce, me encantaba, pero ya no más dulces a mi sangre. Hace rato que no como dulce, ya se finó. Un aspecto interesante es que aquí en Europa se come la carne de vuelta y vuelta, como decía mi abuela, casi cruda y que se vea bien la sangre. Pero yo no he dejado de comer la carne bien cocinada. En verdad, no creo me acostumbre a comerla de esa forma. Creo que nunca lo haría. Ya les contaré. Como te dije antes, salir de mi zona de confort e incorporarme a una nueva cultura, a nuevas costumbres, me ha brindado la oportunidad de crecer. Realmente estoy en constante aprendizaje. Aprender constantemente para mí es súper importante aquí. Y cada día es una nueva aventura y estoy realmente emocionada por descubrir más acerca de este continente tan interesante, con una cultura extraordinaria, de verdad que sí. Y me gusta mucho. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero te haya gustado y si es así, comenta y dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Marsella y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ningún contenido. Y muy importante, compártelo con familiares y amigos para que nuestro canal crezca y este video recorra el mundo. Chao.